Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y los que se van a ir agregando. Hoy U Descartes divulgando ciencia, como siempre cada miércoles de mes, cada principio de mes el miércoles de 5 a 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, hora del centro, se hace este foro de divulgación y difusión de la ciencia. Hoy nos acompaña la doctora Montserrat Ibarra Gallardo. Voy a dar lectura a su biografía, su semblanza. Es doctora en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una maestría en administración pública y es licenciada en arquitectura por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura adscrita a la Facultad de Arquitectura de la UNACH, Campus 1. Es miembro del Sistema Estatal del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, con categoría de investigador científico tecnólogo, además de ser ganadora del galardón Arquitecturas F. Carl de la Federación de Colegios de Arquitectos de República Mexicana del 2023 en la categoría de docencia e investigación. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues doctora, bienvenida. Este es un foro. Cuando guste, la recibimos con mucho aprecio. Y pues adelante, doctora. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Y bueno, les voy a hablar sobre la accesibilidad y el diseño universal de los espacios públicos. Y al final espero un poco tocar mi línea de investigación y que fue realmente lo que me llevó a este tema de accesibilidad. Bueno. Me dicen si cambió la... Ah, no, ahí está ya. Bueno. Sí cambió, adelante. Sí, ya, es que no cambiaba. El objetivo de esta charla el día de hoy es visibilizar la escasa accesibilidad y diseño universal de nuestros espacios públicos con el fin de que podamos eliminar las barreras arquitectónicas y urbanas y también para promover la adaptación y creación de espacios inclusivos desde el trazo del proyecto y no tengamos que estar haciendo ajustes razonables o modificaciones para que las personas con discapacidad puedan desempeñarse de manera autónoma. Y entonces aquí dentro de este contexto les voy a dar unos datos ahí rápidos sobre lo que es la población con discapacidad en América Latina, que son cerca de 80 millones las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y se estima que el 12% de la población tendrá 65 años y más, y entonces esto nos lleva a que la población adulta mayor, pues generalmente presenta algún tipo de discapacidad. En este mismo sentido, pues ni las personas con discapacidad, ni los ancianos, ni quienes los cuidan, están contemplados o están pensados para ellos cuando se diseñan los espacios en las ciudades de nuestra región. Entonces, resulta que tener una discapacidad o ser anciano o ser niño en estas ciudades, pues no resulta ser fácil. En la gran mayoría de los espacios y servicios públicos que tenemos, pues no son accesibles ni inclusivos. INEGI presenta esta gráfica en donde nos dice que en 2020 había un poco más de 6 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población, y dentro de este grupo, pues la mayor parte son mujeres. Dentro de este grupo de discapacidad, la población adulta mayor, que son 60 años o más, concentra el 49.4% de la población con discapacidad, y de la población adulta de 30 a 59 años, el 34.2%. Por estado, tenemos esta distribución. Chiapas tiene el 4.1% y el estado con mayor discapacidad es el estado de Oaxaca, con un poco más de 6%. Ahora bien, el porcentaje de personas con discapacidad, pues según INEGI,
maneja como distintas actividades y las clasifica en si pueden caminar o subir o bajar, que es un poco más enfocado hacia lo motriz, y es 47.6%, para bañarse, vestirse o comer, 18.9%, con problemas o débiles visuales, el 43.5%, aquí incluyen personas ciegas y personas que aún usando lentes tienen alguna limitante. Recordar o concentrarse, 18.6%, y 21.9% para personas con problemas auditivos, aun cuando utilicen también algún aparato de este tipo, y el 15.3% para hablar o comunicarse. Entonces, esto nos lleva a, pues, a definir o a tratar de entender un poco más qué es la discapacidad. Y la ONU define a la discapacidad como aquellas personas que tienen alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a lo largo del plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. El INEGI, por su parte, pues se limita a decir que son aquellas personas que padecen una limitación para realizar actividades diarias, como son las que acabamos de mencionar hace un momento. La CIF, o la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad de la OMS, hace un desglose de esta clasificación y nos dice que son las discapacidades pueden ser de física, sensorial, intelectual, psicosocial o múltiple. Entonces, esto nos permite agruparlas y entender que la discapacidad no solamente son personas con sillas de ruedas y la gama es mucho más amplia. La física es aquella que afecta la movilidad, la capacidad de moverse o realizar actividades físicas, y esto puede incluir amputaciones, lesiones de médula, parálisis cerebrales, y entre otras. La sensorial involucra limitaciones en los sentidos como la audición y la vista. La sordoceguera es un ejemplo de una discapacidad sensorial doble. Y aquí en la derecha tenemos un ejemplo de lo que son los bastones guías, que generalmente no conocemos o no identificamos la diferencia entre uno y otro, entonces catalogamos a las personas ciegas como que si todas estuvieran igual, ¿no? Entonces la persona de baja visión pues usa un bastón verde o amarillo y hablamos de un 30% aproximadamente de visión. La persona sordociega son los de franjas blancas y rojas, la persona ciega blanco, y el icono universal para la discapacidad visual pues es el negro. La intelectual afecta el desarrollo cognitivo y la capacidad para aprender, razonar y adaptarse a la vida diaria, mientras que la psicosocial pues refiere a trastornos mentales. Y la múltiple pues es aquella en la que una persona puede tener más de una discapacidad, ¿no? Entonces que ese también es tal vez un caso un poco más extremo, pero que también existe. Y entonces el diseño universal y la accesibilidad pues son conceptos distintos, pero que a su vez se interrelacionan para que la persona con discapacidad pues pueda tener autonomía. El diseño universal, por su parte, busca la creación de productos y entornos que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Y la accesibilidad, pues es la capacidad que tiene una persona para acceder, comprender, utilizar y disfrutar de un entorno, producto o servicio de forma segura y eficiente. Y entonces, cuando hablamos de diseño universal, pues estamos refiriéndonos a estos espacios, a estos productos que sean utilizables por cualquier tipo de persona y que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios, desde el inicio, o sea, desde que son pensados, desde que son creados, que puedan satisfacer estas necesidades. Y entonces aquí nos lleva a reflexionar a que el entorno, cuál es la calidad de los entornos físicos que estamos diseñando, porque pareciera que lo que hacemos hoy en día pues son para seres humanos ficticios que no crecen, que no se enferman, que no envejecen, que no se mueren, y entonces hacemos todo siempre como que si todos tuviéramos las mismas condiciones. Y de aquí deriva que el modelo antropométrico perfecto es consecuencia de una visión que lleva a una perfección del hombre. Y
por ahí vamos a tocar un poquito el tema esto de antropometría, que las medidas que utilizamos pues tendrían que estar adecuadas a nosotros los mexicanos, ¿no? En la escuela nos enseñan antropometría, que son de las primeras cosas que vemos. Sin embargo, bueno, tomamos medidas o referentes europeos o de otros lados, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un estudio que dice que la estatura promedio del mexicano es 1,64 en hombres, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una diferencia bastante grande contra los europeos, ¿no? Entonces, también dentro de este diseño para todos, pues tendríamos que estar generando esta conciencia de que en los distintos momentos de vida o estados que tiene el ser humano, pues hay una disminución funcional durante su vida y podemos incluso identificar estas etapas, ¿no? Que son la infancia, los cambios en la vejez, la obesidad, las diferencias en la antropometría, el embarazo, el uso de lentes o audífonos, secuelas físicas o sensoriales, de enfermedades o accidentes, lesiones temporales o personas enyesadas, férulas o muletas, ¿no? Entonces, que cuando en una situación de estas, sobre todo cuando son estas lesiones temporales, es como tal vez volteamos a ver un poco más hacia lo que es el diseño universal. Sin embargo, no tendría que ser hasta que a nosotros nos afecta para estar viendo hacia allá. El diseño universal tiene 7 principios que son el uso equitativo, el uso flexible, el uso simple e intuitivo, la información perceptible, la tolerancia al error, el mínimo esfuerzo físico y el adecuado tamaño de las cosas. Entonces, en el principio 1 tenemos que el diseño debe permitir un uso fácil y adecuado a todas las personas, independientemente de las capacidades y de la cultura que estos tengan. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver que ese uso equitativo pues está representado en las imágenes que estamos viendo. El principio 2, que habla de la flexibilidad, bueno, debe de adecuar el uso del producto o servicio a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Aquí podemos hablar de personas zurdas, de personas diestras, de baja estatura, que este tipo de diseños tendrían que estar pensados también para ellos o que puedan ser flexibles. Las sillas que suben y bajan, las secretariales que luego le llaman, esos son un ejemplo también de uso flexible. El uso simple e intuitivo, bueno, que no sea complicado, que sin tener experiencia o conocimiento, bueno, se pueda utilizar con simples instrucciones. Los teléfonos, pues creo que son como el mejor ejemplo que podemos tener. Información perceptible, bueno, aquí que la información necesaria al usuario pueda ser comunicada y que aunque estos posean alguna alteración sensorial, sea fácil de entender, ¿no? Y aquí podemos usar distintas formas de información, gráfica, verbal, táctil y otros tipos, ¿no? Como podemos ver los semáforos sonoros, que aquí todavía no tenemos, pero bueno, son una buena opción. La tolerancia al error, bueno, esta busca reducir al mínimo los peligros y las consecuencias adversas de acciones accidentales e involuntarias y dispone de elementos de manera que reduzcan las posibilidades de riesgos y errores. El mínimo esfuerzo físico, bueno, aquí busca que el diseño sea utilizado de forma eficiente y cómoda con un mínimo de fatiga. Los ejemplos más importantes que podemos ver son las manijas de las puertas, que ahora en su mayoría son de tipo palanca, por problemas con personas de artritis o de movilidad en las manos. Entonces, estas funcionan muy bien, igual que la grifería. Entonces, aquí hay un ejemplo de un mínimo esfuerzo físico. Las sillas, incluso para el caso de adultos mayores, pues el que tenga descansabrazos es una forma mucho más fácil para que ellos puedan levantarse, ¿no? Y el último principio, que es el adecuado tamaño de aproximación y uso, bueno, esta busca que la aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, postura o movilidad. O sea, que pueda ser utilizado por cualquier persona que tenga una clara visión y alcance estos elementos. En la imagen vemos un módulo de información que es utilizado por una persona en silla de ruedas. Entonces, aquí hay una fácil manipulación del elemento. Las barreras, existen barreras y muchas, pero dentro de las que podemos clasificar
Principalmente son las urbanísticas y estas las encontramos todos los días en las calles, en el espacio público, en las veredas, las arquitectónicas, en los accesos e interior de los edificios públicos o privados, en el transporte, los medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo, y las de comunicación, que son todo impedimento para la expresión y recepción de mensajes. Aquí la parte tecnológica pues, entra muy bien, que hay tecnologías que no son precisamente accesibles para todas las personas. Y entonces llegamos a lo que es la accesibilidad y resulta que la accesibilidad pues no es nueva, existe desde los inicios casi de la humanidad y entonces tenemos tres modelos principales donde se pueden resumir lo que es la accesibilidad. El primer modelo de prescindencia, que es lo encontramos hasta finales del siglo XIX, que es cuando existía una persona con discapacidad, pues era objeto de pensamientos de que eran castigos, que eran cosas diabólicas y que, bueno, tenían que esconderse. Era una situación bastante difícil para la persona con discapacidad. El modelo de rehabilitación que se da de inicios del siglo XX hasta la década de los 60, en donde se ve una clara evolución y que a través de la parte médica, de la medicina, busca rehabilitar al, a la persona con discapacidad y tratar de que pueda hacer su vida diaria, ¿no? Que sea a través de de esta rehabilitación, el que pudiera integrarse a la sociedad y aportar de alguna manera. Y el modelo social, que es el que surge a partir de 1960, que es en el que nos encontramos actualmente, bueno, ha tenido una evolución, incluso vemos aquí las imágenes de cómo ha ido evolucionando y cómo inicialmente se representa con lo que fue una silla de ruedas, que creo que esa es la imagen quizá que cuando hablamos de accesibilidad inmediatamente pensamos, ¿no? En una persona con silla de ruedas. Sin embargo, esta imagen ha evolucionado y en 2015 pues es la que vemos en pantalla, la cual pues tiene cuatro elementos que son los que resaltan, que es el espacio, la comunicación, los objetos y los servicios. Entonces, a través de un símbolo neutral, representa la esperanza y la igualdad de acceso a todas las personas y busca una armonía, ¿no? Buscando también que eso simbolice la inclusión para todas las personas de todos los niveles en todas partes. Y entonces podemos ir reflexionando que la accesibilidad, si bien es una necesidad para las personas con discapacidad, es una ventaja para todos los ciudadanos. En la medida que podamos ir atendiendo y podamos satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, pues vamos creando un confort y una ventaja para todos los demás. Y en este punto, pues es innegable hablar de la cadena de accesibilidad, la cual podemos definirla como este proceso de interacción en el que una persona va a poder aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía y facilidad sin que esto le provoque interrupciones. Entonces, es decir, cuando una persona puede llegar de un punto a un punto B sin que haya ninguna interrupción, estamos hablando que se está cumpliendo la cadena de accesibilidad. Y entonces va en dos sentidos. Si observamos el esquema, pues tenemos espacios reservados de transporte, tecnologías y de comunicación, y que estos van para desarrollar una vida en igualdad de condiciones. Mientras que el itinerario, la localización, señalización, identificación y edificación implican maniobrabilidad y usabilidad de forma continua. Entonces, cuando hablamos de estos desplazamientos físicos que debe tener una persona, pues implica traspasar esos límites entre la edificación, el espacio público y el transporte. Entonces, es importante el que podamos darle continuidad a esa cadena de accesibilidad. Luego sucede que hacemos un edificio y colocamos seguramente una rampa en el acceso para que precisamente tengamos accesibilidad, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo llega esa persona a ese edificio? Y podemos incluso hablar desde el estacionamiento. A veces
pensamos en el edificio y el estacionamiento, pues ya no nos ocupamos de cómo tendría que ser ese acceso para que la persona con discapacidad pueda llegar. Aquí hay un ejemplo de cadena de accesibilidad hacia un parque y pues nos da los principios básicos, desde la decisión de a cuál parque ir y entonces hablamos de información previa del parque, cómo tendría que llegar, si en transporte público, privado, caminando, cómo voy a acceder al lugar, cuáles son los puntos de entrada, si son claros, el tipo de circulación el que voy a tener, cómo jugarías en ese parque, y entonces hablamos de los tipos de juegos que tendrían que haber, la seguridad que ellos tienen y que implican, cómo descansar y reponerse después de jugar, y aquí el mobiliario urbano pues juega un papel importante, igual que las zonas de descanso, ¿no? La iluminación también, y finalmente es cómo regreso al punto de origen, ¿no? Sería de la misma manera, si caminando, vehículo privado, transporte público. Entonces, eso me permite completar la cadena de accesibilidad y aplica para museos, para conciertos, para cualquier traslado que tenga que hacer cualquier persona. Ejemplos de cómo se puede romper esta cadena, bueno, a través de las barreras arquitectónicas, la falta de señalética, muchas veces no son legibles, no están a una altura adecuada, cerca de los ojos, información sobre rutas o instalaciones, espacios no adaptados, que en los baños, bueno, eso podemos ver muy seguido, y transporte no accesible. Los ajustes razonables que mencionaba hace un momento, bueno, están incluidos dentro de la cadena de accesibilidad porque van a ser aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal que son específicos para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse. Y entonces son estas modificaciones o reparaciones que podemos ver en algunos lugares porque no fueron pensados desde un inicio, sin embargo, para tener esta accesibilidad, bueno, se hacen esas adaptaciones, ¿no? Pueden ser plataformas elevadas, pueden ser rampas donde no lo habían, pueden ser algún tipo de dispositivo sonoro, eh, timbres, por ahí he visto que los timbres ahora que los estaba viendo y los ponen con luz para las personas que no escuchan. Bueno, entonces son adaptaciones y son ajustes razonables. Estos no deben de dispararse, o sea, no deben de ser desproporcionados, pero sí deben de buscar esta accesibilidad. Y entonces vamos viendo que la accesibilidad pues se puede disponer o tendría que estarse visualizando desde tres ámbitos. El institucional, el actitudinal y el universal. ¿Para qué? Para que una persona pueda entender el espacio, pueda integrarse a él y pueda interactuar con sus contenidos. Cuando hablamos del ámbito actitudinal, pues estamos ligándolo hacia lo que son los derechos humanos, que aquí es un tanto el reconocer los derechos que tienen las personas con discapacidad y los derechos humanos han hecho una labor muy importante, ¿no? Porque incluso a nivel social hay personas que tienen ahí algunas diferencias en cuanto a los derechos que tienen las personas con discapacidad. La institucional, bueno, es esta parte gubernamental en la que a través de programas, a través de leyes, de normatividad, se pueda ir regulando y orientando hacia estos espacios accesibles. Y la universal, que es la que más atendemos y la que estamos revisando el día de hoy, pues también tiene una amplia normatividad que hay mucho trabajo respecto a qué sí se debe hacer y cómo se debe de atender la accesibilidad en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, aquí están distintas normatividades. La más conocida, creo que tal vez aquí para nosotros, es el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México,
que es como el más recorrido. Sin embargo, hay trabajos muy buenos de Chile, de Perú, de Argentina, que dentro de los mismos reglamentos y leyes que ellos tienen ya están incluidas estas guías de accesibilidad. Y hay mucho trabajo desarrollado en ese sentido, ¿no? SEDATU aquí con México, pues el manual de calles tiene información relevante. La norma 01 de espacios públicos, publicada en 2021, bueno, también tiene algunos elementos ahí que incluyen a este aspecto de la accesibilidad. Entonces, hay mucha tela de donde cortar para esta parte normativa que en México no es obligada, o sea, sigue siendo un manual en el que podemos retomar y en otros países pues sí ya representa una obligatoriedad, ¿no? Entonces, la accesibilidad universal la podemos dividir en tres, si tuviéramos que clasificarla y podamos atenderla, está la física, la sensorial y la cognitiva. Bueno, la física pues es todo lo motriz, todo lo que implique esta movilidad y que es la que más nos hemos enfocado en ella. La sensorial pues ya hablábamos de la que refiere a los sentidos y la cognitiva, voy a hacer un poquito de énfasis en esta porque es la menos atendida y habla de que lo que refiere a este término, pues tenga una lectura fácil, tenga una señalización clara, si usamos pictogramas, estos sean comprensibles, que tenga instrucciones sencillas y menús digitales bien organizados, que incluye el wayfinding, que es este sentido de orientación. Todos alguna vez en alguna plaza hemos dicho, ¿y dónde está la salida? ¿Por dónde entré? Entonces, este sentido de orientación que a todos nos puede pasar, bueno, ahora a alguna persona con discapacidad, sobre todo si hablamos de que es cognitiva, pues tiene mucho más problema para poder orientarse. Entonces, esta accesibilidad tendría que ser fácil para ellos y en un momento dado para cualquiera de nosotros que tuviera que utilizar. Entonces, cuando hablamos de rutas accesibles, existen especificaciones de diseño dentro del manual de accesibilidad de la Ciudad de México y nos da un desglose de espacio público y exterior y lo que es en edificaciones. ¿Qué es lo que buscan siempre estas especificaciones? Considerar la ruta más corta, que los elementos se vayan conectando entre sí para hacer uso de espacios y servicios y que se pueda permitir el acceso y el uso a toda área común. Entonces, esos son los elementos que tendríamos que estar considerando dentro de estas especificaciones, que es a lo que nos llevan el manual de accesibilidad, en este caso de la Ciudad de México. Y bueno, hace un desglose también de atender banquetas, cruces peatonales, desniveles, senderos, rampas y toda la parte mucho más técnica que tendríamos que estar revisando. Entonces, de manera concreta, ¿qué tendríamos que estar revisando en el espacio urbano? Los desniveles, no deberían de existir desniveles, entonces eso también, estos cambios de desnivel repentinos no tendríamos que estarlos incluyendo y si fuera así, buscar la manera de atenuar ese desnivel que vamos a tener. Cruces peatonales, anchos y pendientes de aceras, ubicación y acceso del mobiliario urbano, que no obstruyan la circulación. Si hablamos de las banquetas, bueno, que estén ubicados, que estén realmente diseñados. Elementos sobre el área de los peatones, señalización visual y informativa que está en lugares estratégicos y a una altura en la que pueda verse claramente, colores que no sean agresivos a la vista, semáforos y señales sonoras, espacios de estacionamiento público y situación del acceso, desplazamientos e interacción con los equipamientos, parques y plazas. Entonces, este análisis nos lleva a que la realización y participación en las actividades cotidianas desde lo individual y lo social, pues permitan que cada persona pueda desarrollarse física, social y actitudinalmente. Ahora bien, pautas de diseño. ¿Cuáles son las principales? De hecho, solo voy a mencionar algunas que son como las que más tendríamos que tal vez que estar volteando a ver para que podamos empezar en esto de
de la accesibilidad desde el inicio, ¿no? O sea, desde el primer trazo que hacemos cuando diseñamos. Y entonces, si hablamos de rutas exteriores, que estas conecten a la plaza, al circuito de veredas, o sea, que tengan una intención y sean realmente un circuito que podamos estar diseñando, que tengan una conexión con estacionamientos para personas con discapacidad o hacia el transporte público y que estos estén lo más cercanos hacia los accesos principales. Entonces, ese es un referente de cómo tendríamos que estar visualizando estas rutas exteriores. Cuando hablamos de rutas interiores, también generar estos circuitos hacia el interior, o sea, ya definido los exteriores, bueno, qué va a suceder al interior y cómo van a estar distribuidos cada uno de los espacios. Cuando hablamos de las circulaciones, ese dato en el manual de calles tiene ahí unos esquemas muy interesantes y si no observamos acá, bueno, hablamos de 1,50 para que pase una silla de ruedas y una persona caminando. Como mínimo, estas medidas son mínimas sin considerar el mobiliario. Si queremos a 2 personas, bueno, serían 2 metros. Si queremos incluir al mobiliario, bueno, entonces esto resuelve aquí que es una longitud variable. Sin embargo, por ahí el manual de Sedato pues habla de tener banquetas de 3 metros para que podamos tener de una forma adecuada el mobiliario y la circulación del peatón. Y aquí vemos ejemplos de cómo se dan las conexiones de estacionamientos para personas con discapacidad y cómo se conectan hacia las veredas, o sea, o hacia el acceso principal que tendría que estarnos llevando hacia el edificio o al espacio público. Analizamos aquí que hay un giro de 1,5 para la silla de ruedas, la señalización, tenemos cómo se conecta hacia un andador y que existe área de espera para el peatón. Entonces, todo cumpliendo con esta parte normativa, pero pues más allá de la norma es el que pueda la persona con discapacidad satisfacer sus necesidades. Las rutas de pavimentos accesibles que estamos viendo aquí son pavimentos estables, sin desniveles, que recorren los interiores de estos parques urbanos y plazas. Entonces, si observan, tenemos barandales, tenemos guarniciones, tenemos áreas bien delimitadas de lo que es el sendero y de lo que es la rampa, ¿no? Entonces, estos andadores también con anchos suficientes para que pueda transitar cualquier tipo de persona, con y sin discapacidad. ¿Cuáles son las situaciones desfavorables que generalmente encontramos? Bueno, la textura que encontramos en los pavimentos, los adoquines, que esto genera, dependiendo de la discapacidad que pueda tener la persona, bueno, este movimiento, esa vibración, pues genera también sensibilidad y daños hacia la persona. Entonces, este tipo de pisos que pueden verse muy bonitos, pero no son adecuados para las personas con discapacidad si están en una silla de ruedas, por ejemplo. Esto eh, que lo vemos en todas las calles, creo que eso es en todo el país, no sé, por lo menos aquí sí lo vemos a cada rato. Bueno, que no existan banquetas y tengamos estas rampas, bueno, ni para silla de ruedas, ni alguien con muletas, ni nadie, ¿no? Incluso andar con zapatillas en estos espacios, pues son situaciones desfavorables. Si vemos la imagen de abajo, es una forma de solucionar estos pavimentos que van ligadas a la materialidad y al diseño de lo que nosotros queremos luego plasmar y a veces los adoquines se nos hacen una buena opción. Sin embargo, para las condiciones de accesibilidad, bueno, tendríamos que estar hablando de superficies un tanto más lisas, antiderrapantes, claro, pero un tanto más lisas para que no generen estas vibraciones que veíamos hace un momento, ¿no? La pendiente transversal se habla del 2% y la longitudinal tiene que ser menor a 4%. Si es mayor a este porcentaje, ya tendríamos que estar hablando de considerar colocar rampas.
Entonces, sí hay soluciones ante estas situaciones desfavorables, pero nuevamente es a través del diseño, desde la primera línea que vamos a trazar. Las guías táctiles, bueno, aquí hay algunos significados de lo que son los pavimentos, que hablamos de movimientos, de cómo puede avanzar cuando son en estas líneas rectas y cuando existen estos círculos, bueno, estamos hablando de que hay un sentido de alerta, que puede ser un cambio de dirección, que puede ser un giro, entonces son la forma en que pueden las personas ciegas, hacer estos cambios y tener cuidados a la hora de transitar por las calles, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, tendríamos nada más nosotros que ubicarlos en los lugares adecuados, saliendo de un edificio, bueno, en las calles, en las bocacalles, entonces, para que esto pueda funcionar, porque también si son mal colocadas generan inseguridad o podrían incluso provocar accidentes para estas personas. Las zonas de descanso, que también podemos observar aquí, que son de distintas formas, ¿no? Ya hablábamos de las sillas con descansabrazos para las personas mayores, que son casi como más para ellas, pero bueno, las pueden utilizar cualquier persona. La distribución del mobiliario que no afecta con la circulación, distintos tipos de mobiliarios que incluso permitan que pueda una silla de ruedas incluirse en ellas, son parte del buen tratamiento de estas pautas de diseño. Los baños públicos, que estos son un tema, la verdad, aparte, porque de lo que más se ha tratado en accesibilidad, o son rampas o son los baños, ¿no? Entonces, y muchos de ellos tienen un tratamiento equivocado. Entonces, aquí ya existen, ¿no? Si hablamos de baños públicos, pues hay medidas mínimas que tendrían que estar cumpliendo, ¿no? Que son 2,10 y 1,50 para que pueda desarrollarse la actividad de forma efectiva. 50 centímetros del piso hacia la tapa del inodoro. Entonces, esto también tendríamos que estarlo considerando, la altura del lavabo y que existe el espacio para que pueda introducirse la persona con silla de ruedas. Y la colocación de el WC, bueno, eso también tendrían que estarse revisando un poco más a detalle porque existen distintas formas de aproximación o de cómo la persona va a utilizar el WC, ¿no? Que puede ser de forma lateral, desde una aproximación frontal o una aproximación oblicua. Entonces, en todos los casos, tendremos que dejar el giro de 1,5 metros para que la silla de ruedas pueda girar libremente dependiendo de cómo el usuario realice esa aproximación, porque eso en realidad no podemos saberlo, ¿no? Entonces, la ayuda de las barras son también importantes y donde las colocamos para que puedan hacer esta transición de la silla hacia el WC. Las rampas, que bueno, se supone que estas ya todo el mundo las maneja, pero aún así parece que no las hacen eh, con los porcentajes ni como marcan estas normas, ¿no? De accesibilidad. Cuando tenemos hasta 6 metros, podemos utilizar una pendiente de 8% máximo. Si es mayor a esos 6 metros y hasta 10 metros, la pendiente tiene que ser de 6%. De ninguna manera podemos usar pendientes mayores porque no hay autonomía por parte de la persona con silla de ruedas, ¿no? Finalmente la idea es que que ellos solitos puedan manejar y maniobrar su silla y no tengan a alguien que los lleve empujando, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos considerar. Estos estudios ya están realizados y tendríamos que estarlos aplicando de acuerdo a la normatividad. Entonces, si hablamos de 10 metros de longitud, bueno, tendríamos que estar colocando un descanso. Si no podemos tampoco tener rampas de más de 10 metros, porque pues lo mismo, la operatividad no es adecuada para el usuario. Y detalles en las barandas, bueno, esto es importante, pero a veces lo dejamos pasar, que tienen que ser
5 centímetros máximo el diámetro de estos barandales, que tenemos que dejar una separación de 5 centímetros, pues porque si no, pues se raspa la mano o bueno, pueden ocurrir cosas, accidentes o incomodidades para el usuario. Lo mismo sucede para personas con muletas, bueno, que tenemos que estar dejando esta longitud de 1,50 por lo menos para que puedan ser adecuados para las personas, ¿no? Con discapacidad. Existen algunas variaciones, ya decíamos por ahí que es de acuerdo a estas medidas antropométricas. Bueno, y eh, una más que me queda por acá, que es la iluminación, que es poco atendida, sin embargo, es de las más importantes porque la iluminación tiene una connotación de seguridad. Para personas con o sin discapacidad, cuando hablamos de un espacio iluminado, genera más seguridad para todos. Y entonces aquí el diseño de iluminación pues juega un papel muy, muy importante. Y entonces aquí en el esquema pues tenemos las distintas alturas a las que podemos colocar una luminaria y en función de eso pues la lámpara necesita cierta cantidad de watts, ¿no? Entonces, las especificaciones técnicas de las luminarias, pues nos van ayudando a que podamos establecer, de acuerdo a la capacidad que tienen, pues a qué altura la vamos a colocar y cuáles son las sensaciones que queremos rescatar nosotros en esos espacios. También, si vemos aquí en la parte inferior, bueno, la colocación de las luminarias, si bien se recomienda que sean a cada 50 metros a eje, pues tendríamos que estar analizando el haz de luz, porque ¿qué sucede? El haz de luz, entre más alta esté colocada la luminaria, más difusa se vuelve la iluminación. Entonces, si hablamos de que aquí a nivel del piso es mucho más difusa, entonces puede también generar accidentes de alguien débil visual, no ve algún objeto o alguna cosa que puede existir en el pavimento y entonces puede generar una caída. Entonces, dependiendo de las características de la luminaria, pues también podemos acercarlas. No tendríamos que estar forzosamente, que porque esta sea una sugerencia que generalmente se utiliza, los 50 metros. Entonces, eso también va a depender, pero pues nuevamente nos lleva a un diseño de iluminación y a elegir las luminarias de manera adecuada. Y entonces ahora nuestra realidad y echarse un vistazo por ahí hasta por Google, ni siquiera tenemos que ir físicamente, pero pues hay unas fotos aquí que sí son reales. Y como dato, dentro de los parques en Tuxtla Gutiérrez, me enfoco en los parques porque es mi línea de investigación, que dentro de los espacios públicos es más hacia lo que son los parques y hay muchas cosas que hacer en ellos. En Tuxtla Gutiérrez existen 193 parques y solo 13 reciben mantenimiento permanente y 180 mantenimiento deficiente o incluso nulo. Y entonces, las imágenes dicen más que 1000 palabras y si observan de todas estas pautas de diseño que podríamos estar considerando, creo que en esta no hay una sola. Desde la ubicación del mobiliario, los senderos, los desniveles que tendríamos que estar cuidando, el tipo de pavimentos. Entonces, son ejemplos estas, de estos aspectos que no estamos considerando. La falta de iluminación, si observan, bueno, esta falta de iluminación, y yo creo que todos lo hemos percibido alguna vez, genera esta inseguridad, ¿no? No hace falta que hayan vándalos o gente así rara, pero con el simple hecho de que haya menos iluminación, ya tenemos esta sensación de inseguridad. Pavimentos de arena, que estos son de los menos recomendables, entonces los tenemos en muchos de nuestros parques. Rampas que no cumplen o que al menos no pasa una silla de ruedas, ya no hablemos de cumplir o no cumplir, sino que no pasa simplemente la silla de ruedas, la pendiente, pisos fracturados, ¿no? Entonces, que son también cosas que vemos todos los días. Y en esta imagen que es del niño de Atocha, aquí hay un trabajo, aquí ya hubo una intervención, si podemos observar, hay una rampa
que conecta hacia la primer parte del parque y más adelante existe la otra rampa, que es la que podemos ver en este sentido. Sin embargo, las rampas quedan ahí y son, pues pareciera que solo para uso del parque. Si alguien quiere generar esta conexión hacia la iglesia, que es parte del recorrido que genera en este parque del Niño de Atocha, pues ya no se puede hacer, porque las escaleras, aquí termina la última rampa y pues todas estas escaleras ya no hay manera de poder subir salvo que por ahí, ¿no? Entonces, eso hablamos de una cadena de accesibilidad incompleta. O sea, si hay una intención de colocar estas rampas que están bien, por cierto, están bien atendidas, pero pues nos quedamos ahí nada más, ¿no? Entonces, ya no es para todos, ¿no? Para todos los usuarios. Aquí tenemos del Parque Niño de Atocha otra vez y de San José Terán y vemos los mismos elementos que ya habíamos mencionado. Y en esta que es en una plaza que tenemos aquí en Tuxtla, bueno, entonces aquí no es la única, de verdad que hay otras, pero en esta me llamó mucho la atención porque hay una intención muy bonita de pues atender la rampa con la pendiente, que a pesar de que son 15 centímetros de un escalón, bueno, en los dos sentidos, que casi no se aprecia, por eso tuve que marcarla, pero interfiere con la circulación. Si observamos aquí al fondo, pues en plantas, y esto lo vemos dibujado, cumple con el reglamento de construcción, es una circulación adecuada. Sin embargo, en el momento que llegamos a la parte de la rampa, pues aquí hay una guarnición que apenas logra verse y esto puede generar accidentes. Incluso no necesitas ser débil visual para simplemente venir distraído y no fijarte que existe esto. No hay un barandal, no hay nada que te indique que eso es una rampa. Entonces se vuelve una barrera física. Aquí la materialidad juega un papel importante porque las texturas, no hay diferencia de texturas, de colores, no hay un contraste que pueda hacer visible esta rampa que se está generando. Entonces, si bien es accesibilidad, esto también puede ser una barrera física, ¿no? Entonces, que no estamos pensando en todos los sentidos de la accesibilidad, nada más pensamos en la persona que viene en silla de ruedas, pero ¿y el débil visual? Ahí ya no hay una continuidad. Entonces, ya para ir cerrando un poco, los retos y las nuevas perspectivas a las que nos enfrenta la accesibilidad y el diseño universal que tendríamos que estar priorizando desde que iniciamos nuestros proyectos, pues nos llevan a plantear que necesitamos políticas públicas que nos permitan aplicar y crear leyes que protejan los derechos de las personas con discapacidad. Hasta ahora son manuales y que son de uso de alguna manera opcional, si bien en el reglamento de construcción hay algunas cosas pues que sí nos obliga porque ya están incluidas en el reglamento, pero están más enfocadas hacia lo que son sillas de ruedas, ¿no? Personas con sillas de ruedas. Y todos los demás tipos de accesibilidad están fuera, ¿no? No están atendidas. Y es comprensible, de alguna manera, pues si no tenemos conocimiento de los demás tipos de accesibilidad, pues es difícil que podamos atenderlos. También es implementar el diseño universal en la arquitectura y el urbanismo desde el primer trazo del proyecto y con ello podemos reducir las barreras urbanísticas y las barreras arquitectónicas. Como arquitectos y urbanistas estamos obligados o tendríamos que estar para que el diseño universal sea parte de los proyectos que hacemos, ¿no? Y desde justo eso, desde el proyecto. Esto también nos lleva a tener una demanda de crear y adaptar espacios que permitan transitar de la exclusión actual a la inclusión digna. Entonces, porque la persona discapacitada, al no poder acceder, a que se vuelve esta complejidad y que incluso genera más costos, que no hablamos de esa parte, pero que incluso genera más costos, pues muchas veces se limita y queda excluido, ¿no? Y para que esto también
promueva actividades cotidianas y el intercambio de experiencias, ¿no? Genere autonomía en estas personas. Para ello es indispensable el trabajo interdisciplinario, entonces necesitamos también desde nuestra perspectiva como arquitectos, como urbanistas, la ayuda de este trabajo interdisciplinario, ¿no? De saber es meterse hacia los distintos tipos de discapacidad y qué es lo que necesitan para que puedan ser atendidos. Hacer uso del diseño inclusivo, del diseño centrado en el usuario, incluso a través de métodos participativos, porque pues son precisamente los usuarios los que viven estas situaciones y que muchas veces es más sencillo el que ellos puedan compartir estas experiencias para que nosotros podamos irlas adaptando. Y finalmente es a través de esta configuración espacial en la que tenemos que incluir la iluminación, las áreas verdes, el mobiliario urbano, estas zonas de descanso que puedan ser atendidas para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse de manera adecuada. Y por otro lado, la configuración psicosocial, o sea, por un lado es esta parte espacial, mucho más de técnica del entorno, y por otro lado, la configuración psicosocial para que estos recorridos puedan ser amigables, caminables, con bastón, con andadera, en silla de ruedas, de la manera que sea, pero que puedan ser caminables, que representen seguridad, que tengan esta experiencia favorable de hacer estos recorridos sin barreras físicas y que permitan integrar actividades de ocio y culturales. Sin duda es apelar a la percepción de las personas para definir su relación con el entorno. Entonces, hasta aquí sería mi participación. Les Gracias, agradezco. doctora. Le agradecemos mucho, gracias. Pues la verdad es bastante interesante saber que se deben de cumplir normas, ¿no? Desde la arquitectura para dar a conocer la movilidad y permitir la movilidad de personas con capacidades diferentes.